Buenos días, buenos días a todos, bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Reconstrucción 360, el ciclo de webinar con el que el CIAP de la UCAP quiere acompañar a nuestra comunidad tras lo vivido el 24 de junio. Y hoy tenemos un tema que sospecha nos toca mucho de nosotros, porque, bueno, una cosa es volver a la oficina y otra muy distinta es volver a rendir como si no hubiera pasado nada, ¿no? La cabeza de muchos de nosotros está en otra parte, entre las réplicas, que además creo que en la oficina acaban de vivir una, lo vivido, los temas familiares, ese cansancio de fondo. Bueno, concentrarse se siente casi como un lujo, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy, este tema que vamos a hablar de productividad, pero no al estilo de ser más eficiente, sino justamente hablar de cómo podemos avanzar con lo justo, sin culpa, sin exigencias irreales y sin sacrificar el poquito de calma que nos queda todavía, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de ese modo de supervivencia en la oficina y para eso tenemos un invitado que combina dos mundos que no siempre se encuentran, que es el de la salud mental y el de la gestión empresarial. Agnato Matute es psicólogo, tiene especialización en psicología clínica comunitaria, pero además es gerente general del fondo privado Al Alza y es profesor nuestro en temas de planificación y pensamiento estratégico. Es decir, que él sabe del impacto de una crisis porque lo ha estudiado, pero también sabe de productividad y liderazgo porque la practica todos los días en la organización. Entonces, bueno, Agnato, muchísimas gracias por estar aquí. Te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Luisa. Efectivamente, hace minutos algunas personas pudieron haber sentido un temblor. Yo estoy aquí en la oficina junto con el equipo y me comentaron rápidamente que alrededor de 3.9, ¿no? Y forma parte de las réplicas que caracterizan esta etapa. Eh, lo primero que quiero resaltar es tal cual como lo dijo Luisa en su introducción, desde dónde yo les voy a conversar. Eh, Primero a mí me gustaría hacerlo de una manera muy práctica. Voy a dejar a un lado temas más bien técnicos porque lo que me interesa es que llegue un mensaje de manera nítida y de manera sencilla, ¿sí? Cuando uno vive una situación que cambia por completo la rutina, la estabilidad, de alguna manera es natural el que se desencadenen ciertas reacciones a nivel corporal y sobre todo a nivel mental. Si eso sucede con una situación que dentro de todo puede ser normal, cuando nos enfrentamos a un tema como el terremoto, y evidentemente no es lo mismo para una persona que tuvo una pérdida familiar o una pérdida material, pero más o menos lo mismo sucede con las personas que han estado conectadas emocionalmente con esto. El impacto de ese cambio es mucho más notorio y es importante manejarlo. Entonces, es este tipo de espacios necesarios para identificar pequeñas acciones, pero también formas de comprender lo que nos toca vivir hacia adelante, que no son solo las réplicas. Es ese temor otra vez a una situación vivida, es ese duelo por algo que probablemente perdí, es ese temor hacia el futuro que está presente en todos los momentos de nuestra vida y por supuesto un espacio que no es la excepción es el tema del trabajo. Entonces lo primero que les quiero empezar a hablar es eso, ¿no? ¿Qué significa realmente el tema del trabajo para nosotros? El trabajo es un espacio de estabilidad, de cierta forma de seguridad. Hay una rutina, hay una forma como nosotros enfrentamos nuestros distintos retos laborales. Eso nos da, aun cuando por momentos vivimos presión en el trabajo, nos da una cierta calma y una cierta tranquilidad. Pero volver al trabajo sin pretender conectar con lo que sentimos, evidentemente no tiene sentido. Porque aun cuando vayamos físicamente, aun cuando nos conectemos en el trabajo,
no estamos emocionalmente y mentalmente de la misma forma, ¿sí? Entonces es importante que entendemos que ese espacio que socialmente es necesario, esa vuelta al trabajo es necesaria desde el punto de vista incluso del acercamiento al hábito, de la producción económica necesaria para incluso poder seguir contribuyendo con las personas que lo necesitan. Si no hacemos el debido stop y la revisión para entender cómo estamos, aun cuando estemos allí, estamos solamente de cuerpo presente. Y cuidar el trabajo y cuidar a nuestros compañeros de trabajo es fundamental, porque cuando decimos la vuelta al trabajo, en realidad estamos diciendo la vuelta a conectarnos con una serie de personas. Y estoy seguro que a ustedes les debe haber pasado algo muy similar, y es que cada vez que nos hemos topado con alguna persona en el trabajo, la primera conversación necesariamente es, bueno, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo lo viviste? Y hay un breve espacio en donde hay una actualización. Y es una actualización desde el evento que vivimos, pero también una actualización del vínculo, de esa conexión que tenemos con esa otra persona, de la confianza que tenemos con esa otra persona que es un compañero de trabajo. Entonces, el trabajo tiene que pasar por un proceso de revisión personal que también la organización debe propiciar. Es decir, quiénes son las personas que efectivamente están más o menos en las capacidades, en las actitudes, en la disposición de conectarse con el trabajo y de poder aportar. En condiciones normales, el trabajo y la productividad no se desencadena de una manera continua en el tiempo. Usted no es productivo a lo largo de la misma forma, a lo largo de 8, 10 o 12 horas de trabajo. Eso es falso. Nosotros tenemos picos de productividad que tienen que ver también con nuestros propios estilos de personalidad, con nuestras formas de ser. Y yo lo invito a usted que pueda estar anotando. Bueno, probablemente usted pueda ser un poco más productivo en la mañana, puede ser un poco más productivo en la tarde o en la noche. Y eso también depende de una serie de factores o la combinación de una serie de factores. Uno, los que tienen que ver evidentemente con su forma de ser, con su temperamento, pero también con la naturaleza del trabajo que le toca hacer. Si de repente le toca a usted conversar y discutir un tema relevante y quizás un poco álgido, probablemente usted lo ha reservado para la mañana y eso le funciona mejor que al final de la tarde o viceversa. Y eso es parte de un proceso que tenemos que revisar. Entonces, de nuevo, pongo un punto aquí de orden. El trabajo es un sitio social que tiene una serie de características que son beneficiosas para nosotros, pero tenemos que entender que el trabajo se conecta con unos hilos de productividad que dependen de una serie de factores: el tipo de tarea, nuestra personalidad, el tipo de trabajo que nosotros también estamos haciendo. Y por supuesto que nosotros, luego de la situación que hemos vivido, evidentemente tenemos una situación distinta, estamos impactados. Querramos reconocerlo o no, estamos impactados por una secuela lógica a nivel mental o emocional o incluso física que está haciendo que no seamos exactamente los mismos los que estamos en este momento asistiendo al trabajo. Entonces, partiendo de esa base, lo que nosotros queremos conversar con ustedes, yo no voy a profundizar en elementos de psicología clínica acá, sino más bien voy a dar una serie de pautas o tips muy sencillos para ayudar en esa vuelta al trabajo. Pero sí es importante que usted pueda evaluar su propia emocionalidad y en qué medida la vuelta al trabajo puede ser beneficioso para usted o para sus compañeros de trabajo. A veces una persona necesita el contacto con otros, necesita, aunque pueda estar un poco disperso, distraído, el poder estar allí sumándose a reuniones, pero bueno, ya uno entiende, incluso como líder, que esa persona no vamos a esperar su productividad o el rendimiento habitual al 100%. Pero si ya estamos hablando quizás de un nivel mayor de impacto, de movilización emocional, bueno, probablemente sea necesario otro tipo de tratamiento o de acompañamiento que no necesariamente sea en el trabajo.
Entonces, esa evaluación tiene que ser por una parte individual de cada uno de nosotros, qué tan impactados, movilizados estamos nosotros, y por supuesto también de parte de la organización para brindar la mejor incorporación laboral dependiendo de cómo nosotros nos encontremos. Un punto importante, antes de hablar de los tips, que de nuevo son muy sencillos, ¿no? Ojo pelado, ¿no? No hay fórmulas o recetas universales. Es muy importante de esa individualización que nosotros podamos ir construyendo nuestro propio repertorio. Es muy natural que en momentos de tensión y sobre todo ahora con el tema de las redes sociales vayamos viendo distintos expertos que plantean, sí, una serie de acciones que en algunos casos se repiten, en otras pueden ser probablemente más peculiares. Yo no quiero que usted me compre a mí lo que yo le estoy diciendo, revíselo, rételo, ajústelo, amóldelo a sus propias características y a la realidad de su trabajo. Una fase importante de todo proceso de reconstrucción luego de un duelo, de todo proceso de reconfiguración luego de una etapa de pérdida o de una etapa en donde se ha roto la sensación de protección y uno se siente vulnerable, es la reflexión. Antes de cualquier reconstrucción, uno tiene que pasar por una fase de reflexión, de planificación, de entender uno cómo está. Y es en función de eso que uno va a ir definiendo cómo hacer esa reconstrucción. Y por ende no pretender pasar de que lo que ya no tengo, ahora lo voy a tener exactamente igual como lo tenía antes. Probablemente no es la vía más idónea y eso es una tarea que le corresponde a usted y que le corresponde a las personas que hacen vida laboral junto a usted. ¿Sí? Entonces, no hay fórmulas ni recetas universales. Y lo tercero que sí le quiero decir es muy difícil salir de una situación como esta solo. La reactivación de los lazos, los vínculos, la creación de nuevas amistades. Hay probablemente personas que están acá que es primera vez que tengan contacto conmigo y viceversa. Leerlos, leer sus preguntas para mí también es provechoso. Este, esa reconfiguración, esa conexión de nuevos lazos es lo que también forma parte la reconstrucción. Entonces también el entorno laboral tiene que permitir y promover esa reconexión, esa vinculación, ese conocer un poco más para fortalecer algo que en condiciones normales estaba, que era justamente la confianza y el saber, ah, mira, es que fulano, ah, no, fulano es de contabilidad, ah, bueno, no, es que menganita es de mercadeo, qué sé yo. O sea, ese proceso también tenemos que diseñarlo deliberadamente a nivel individual y a nivel social, porque es lo que va a ayudar a esa reconstrucción de nuestro propio tejido social y emocional. Nadie puede solo, es importante que nosotros facilitemos esos espacios. Entonces, dando esa instrucción un poco más general, yo les voy a dar 3 o 4 tips sencillos sobre los cuales yo me quiero centrar. En el entendido, de nuevo, como les decía, que la productividad tiene un ciclo, ¿sí? Y tiene momentos en donde yo puedo estar un poco más productivo, menos productivo. Bueno, lo primero, evidentemente, es que usted haga un gran marco mental y yo lo he denominado, bueno, hay que aceptar la limitación. O sea, nosotros en este momento tenemos que aceptar que en distintas medidas vamos a estar interferidos emocionalmente, que nuestros lapsos de atención van a disminuir. Entonces nosotros podríamos de alguna manera etiquetar esta etapa, bueno, como probablemente vamos a estar un poco más tristes, vamos a estar un poco más ansiosos, vamos a estar un poco más distraídos. Entonces, bajo ese marco, que no niego, ¿sí? Porque hay personas que, bueno, listo, ya eso pasó. No, eso fue solo en La Guaira. No, eso fue solamente en Caracas. No, ya hay otros sectores que se han activado. En fin, bajo esa premisa, no le dan entrada a la posible interferencia emocional. Y ahí es donde nosotros vemos, incluso más peligroso cuando somos líderes, a líderes que podemos ser muy duros, y con duros no me refiero a exigentes, o sea, la exigencia en el mundo laboral no deja de estar presente nunca, siempre está allí.
pero es a ser duros con la persona y entender que la persona probablemente en este momento de nuevo está interferida. Entonces eso es un punto relevante, entender que en este momento tenemos una cierta limitación en nuestra versión integral, ¿sí? Entonces, si eso es así, entonces lo primero que uno hace es bajar un poco la autocrítica. El mundo laboral, de distintas formas, nos invita a la autocrítica, a la revisión, al reto, al logro. Entonces, si usted, permítame el ejemplo tonto, estaba acostumbrado a sacar 20 todos los días en su mundo laboral, bueno, que usted saque un 17, que usted saque un 16, no es que significa que usted ahora se vuelve mediocre, es que usted entiende que en este momento, bueno, es una nota válida y tiene que trabajar desde esa nota para ver en dónde tiene que ajustar o en dónde tiene que reforzar. Es importante entonces entender para no caer en una especie de círculo vicioso en donde yo me critico, en donde yo siento culpa, en donde al final termino en una gran parálisis por toda la información que estoy analizando del trabajo o de las propias redes sociales, ¿sí? Entonces, para hacerlo, usted tiene que focalizar, que es otra cosa difícil. Usted está ahí en este momento atento en su sentido, mira, tembló, y entonces su cuerpo está como una especie de gran termómetro validando todo lo que siente y a veces se le agolpa. Usted debe tener diariamente por lo menos unas 3 o 4 prioridades u objetivos dentro de su trabajo. Y esto puede sonar muy tonto, probablemente yo le diga algunas cosas principalmente tontas acá o sencillas o de sentido común, pero que son valiosas en la medida que uno los aplica. Pocas veces nosotros en nuestro día a día tenemos objetivos claros diarios. Bueno, hoy en esta etapa que llamamos que estamos interferidos de alguna manera en distinta medida emocionalmente, es importante que usted se levante y anote cuáles son los 3 o 4 objetivos que usted va a lograr. ¿Cuáles son las 4 prioridades que usted va a lograr? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al lograrlas les va a dar también una sensación de realización que es necesario reactivar o revitalizar en este momento. Entonces, bueno, usted se levanta en la mañana o probablemente en la noche, en donde usted lo vea más idóneo. Y usted va a definir cuáles son esas tareas, cuáles son los criterios, porque también usted me puede decir, bueno, son 3 tareas: llegar a la oficina, abrir la computadora y enviar el primer correo que tengo que responder. No, usted tiene que elegir en función de una serie de criterios que yo he estado anotando acá. Bueno, primero el impacto, ¿sí? El impacto real de hacer esa tarea, ¿sí? En donde definitivamente usted al hacer esa tarea tiene una contribución hacia usted y hacia el resto del equipo y hacia la organización. Dos, en cuanto al nivel de energía. A veces hay tareas que son muy relevantes, pero el nivel de energía que consume es muy alto y usted la deja a mitad de camino. Entonces ahí es importante que si yo digo, esta tarea es muy importante, pero mi nivel de energía probablemente no es el más idóneo, oye, levantar la mano es lo más estratégico, lo más sano y lo más útil en un momento determinado. Y lo de nuevo es entender que esa tarea, cuántas personas o cuántas áreas dependen de la entrega de esa tarea. Si usted mezcla entonces impacto, tiempo o energía y dependencia o cantidad de personas o áreas que dependen de esa tarea, va a ser un poco más fácil definir cuáles son esas 3 o 4 tareas que usted puede hacer en la mañana o en la tarde o a lo largo del día. Que insisto, va a tener un insumo importante. Otra forma también de verlo, bueno, es la matriz muy conocida por todos, que nos habla de lo urgente y lo importante o lo que puede esperar. Usted puede hacer sus tareas definiéndolas, bueno, esto es urgente e importante, tiene que hacerlo ahora. ¿Tiene que hacerlo usted o tiene que hacerlo alguien del equipo o de alguna manera una persona que conozca también la tarea? Por eso es tan relevante. Mira, yo ahorita no puedo, desde el reconocimiento de mi limitación, esto es importante, esto es urgente, pero yo no puedo. Oye, ¿a quién le paso esta pelota para que pueda darse el resultado final? Muchas veces en nuestra vida laboral, por ese tema de la autocrítica, del reto, del logro personal, podemos, no, esto yo me encargo de hacerlo ahora y dejo pasar el tiempo y postergo, no porque no creamos que sea relevante, sino simplemente porque, bueno, a veces
nos es difícil poder pasar la pelota a otro actor. Evidentemente, si es importante, pero no urgente, establezca un bloque de trabajo en el día a día para poder desarrollarlo. Y si no es urgente y no es importante, ahora más que nunca, bueno, pregúntese por qué esto hay que hacerlo y busquemos espacios que definitivamente nos permitan o delegar o eliminar esa tarea, ¿sí? Eso es algo que nos va a ayudar entonces a poder establecer esas 3 o 4 tareas, ¿no? Lo otro es que usted divida su día en función de bloques más pequeños. Es natural que en este momento la gente diga, wow, bueno, tengo que volver al trabajo, ¿no? Y no porque el trabajo sea aburrido, no porque el trabajo no sea retador, sino por es pensar moverme del sitio que yo considero que es seguro, que es probablemente mi hogar, durante 8 o 10 horas. Si uno establece objetivos más pequeños y establece bloques más pequeños, hace que esa carga emocional que genera la vuelta al trabajo pueda ser mucho más manejable. Entonces, bueno, usted se puede plantear microobjetivos. Bueno, oye, ¿qué voy a hacer yo en estas 2 horas? Bueno, en estas 2 horas tengo esta tarea, pero también tengo que escribir en cada momento, bueno, de repente cómo está mi familia, cómo está un ser allegado, no lo sé. Pero saber que usted tiene bloques de tarea o bloques de trabajo mucho más pequeños en un momento en donde su atención y su nivel de energía probablemente esté interferido, de nuevo va a contribuir a el cumplimiento y al logro. Lo otro es algo que ustedes también han escuchado seguramente, que es la técnica Pomodoro, en donde usted se enfoca un periodo de tiempo, en este caso puede ser media hora, 25 minutos, y tiene un proceso de descanso deliberado, pendiente con eso. Porque usted mismo me hace trampa cuando usted hace la técnica Pomodoro, pero en vez de estar 10 minutos descansando, lo que hace es 10 minutos conectado en redes sociales, probablemente viendo noticias que por un lado son muy importantes para usted, pero por otro lado lo cargan emocionalmente. Entonces sus 10 minutos de descanso no son 10 minutos de descanso. Son 10 minutos en donde usted se llena otra vez de cortisol y entonces cuando vuelve al trabajo no vuelve enfocado. Entonces por eso es importante que cuando hacemos la técnica Pomodoro, que no es otra cosa sino un tiempo de trabajo, 20 minutos, un tiempo de descanso, unos 10 minutos, este tiempo realmente sea de descanso. Haciendo que eso ahí le toca ya averiguarlo a usted. Probablemente deberían ser técnicas que tengan que ver con la respiración, conversar con otra persona, pero es importante focalizarnos en elementos que realmente contribuyan a su descanso y a la disminución de la tensión natural que ya de por sí genera el trabajo. Otra cosa que yo le voy a pedir, y usted dirá, oye, ¿cómo es posible que la gente del CIAR está invitando a este psicólogo y además gerente general? Créeme que yo lo planteo con algunas personas en mi equipo. Es que uno pueda, de alguna manera, escribir. El escribir ayuda mucho, ¿sí? Porque de alguna manera, una de las cosas que son fundamentales para nosotros, y usted lo puede saber si usted tiene algún tipo de trabajo que es más manual, que es más físico, la actividad física lógicamente ayuda a que uno drene la atención, pero a veces escribir ayuda a organizar también los pensamientos, que como los pensamientos surgen muy rápido, entonces, bueno, a veces se agolpan y le dan también una sensación a uno de agobio. Entonces, poder escribir cuáles son mis tareas, cuáles son mis objetivos, oye, tengo que llamar a fulano de tal, ver cómo está. O sea, nos ayuda también visualmente, y usted me pudiera decir, bueno, Platón, hay programas hoy en día para hacerlo. Está bien. Yo lo que le pediría es que intente hacer algún ejercicio que definitivamente ayude a que escriban un poco. Muy bien, ya voy cerrando acá. Importante, el tema de la respiración es fundamental. No voy a entrar acá, usted puede buscar cualquier técnica de respiración. Solo quiero transmitirle que la respiración es fundamental porque ayuda a que usted no ande gobernado por su sistema nervioso autónomo, que se activa cuando ahorita tembló, hace poco, se activa de manera autónoma una serie de reacciones en el cuerpo. Cuando yo respiro adecuadamente, hay la técnica del 4x4 u otras, no voy a entrar en explicarlas, usted ayuda a pasar a un sistema que es distinto, en donde ya usted dice, bueno, déjame focalizarme, déjame ver si mi familia está bien, déjame volver al tema del trabajo. Importante con el tema de la agenda y el tema del registro,
que usted de alguna manera pueda ir haciendo un cierre, ¿sí? Bueno, ¿qué tanto he logrado avanzar? ¿Cómo me siento? Y sí es importante que esto se logre socializar. Los seres humanos no hemos dejado de ser animales sociales, y más aún en situaciones como esta. El acompañamiento, no necesariamente técnico, de un psicólogo, de un coach, de un religioso, sin duda es relevante, pero también el acompañamiento de un otro va a hacer que en la mayoría de los casos, la mayoría de las personas logremos salir adelante de esto. Entonces, por eso le resalto como punto de cierre que usted pueda construir o de alguna manera revitalizar ese relacionamiento con personas que ayuden a nutrir, vamos a respirar profundo, vamos a salir a ver el sol, vamos a enfocarnos en cómo ayudar a otros, en cómo ayudarnos a nosotros mismos. Incluir eso en el trabajo también conecta con una sensación de propósito. Usted está trabajando porque es la forma como usted decidió, a través de ese puesto de trabajo, contribuir a la sociedad y contribuir a su familia. Entonces, conectar, reconectar con esa sensación de propósito en este sentido es importantísimo para no sentir que lo que usted hace de alguna manera desconoce toda la tragedia que están viviendo otros. Al contrario, cuando usted contribuye, cuando usted entrega algún tipo de insumo, lo hace seguramente porque lo compró a partir de la platica que generó con su trabajo. Por eso el trabajo es un espacio social enriquecedor, maravilloso, y que en situaciones como esta hay que verlo como una vuelta a un espacio que también tenemos que ser capaces de reconstruir. Dejo estas ideas sueltas entonces para que ustedes también puedan leerme parte o me van a comentar alguna de las preguntas que tengan hoy en hacer. Agnato, muchísimas gracias. Esto ha sido un bálsamo. A Adriana y Angélica las invito a hacer sus preguntas por escrito vía la sección preguntas y respuestas y ahí las vamos a ir atendiendo. Mientras comparto algunas otras de nuestra audiencia. Agnatón, ¿qué hacemos cuando nuestro jefe no está en modo supervivencia, sino en modo aquí no ha pasado nada y exige el mismo ritmo de siempre y además nos dice que no se puede hablar de lo sucedido? Mira, sin duda es un reto. El rol del líder es muy similar al rol del padre o de la madre en una familia, ¿no? En el entendido de que todos somos adultos dentro del entorno laboral, pero es una realidad que los líderes tenemos un reto adicional. Y ese reto adicional no siempre se maneja de la mejor forma. O sea, pónganse ustedes en los zapatos de padres y madres que ahorita tienen que atender tantas preguntas que no tienen respuesta de cara a sus hijos. Esa negación es un intento, de alguna manera, a veces de mantener una cierta cordura o foco en lo que puede controlarse, que es este tema del trabajo. Es importante que podamos visibilizar dentro del marco que la organización lo permita, el cómo nos estamos sintiendo. Porque efectivamente el aquí no ha pasado nada no es real. Si bien hay sectores económicos, permítanme hablar muy brevemente desde este enfoque, que de alguna manera se han dinamizado y se van a dinamizar. Por ejemplo, el sector petróleo no ha visto un impacto en este momento con lo que tiene que ver con el terremoto lamentable que hemos vivido. Tú no pudieras decir, oye, no, es que como yo estoy en el sector petróleo, esto no me impacta, porque la dimensión psicológica y emocional va más allá incluso o complementa el impacto del terremoto. Entonces hay que visibilizar, hay que buscar espacios en donde de manera respetuosa se pueda dar un feedback individual que no exponga el liderazgo, porque al final tú terminas, este líder termina consumiendo o quemando a este equipo, y eso, como ustedes saben bien, se traduce en rotación, se traduce en no logro de objetivos y en una serie de situaciones que potencian la dinámica que estamos viviendo. Muy bien. ¿Es saludable hacer actividades recreativas entre el equipo de trabajo para despejar la mente? Por supuesto que sí. Yo les voy a decir una anécdota, si me permiten, dentro de lo que cabe el término, un poco graciosa, ¿no? Alguien de mi equipo
en algún momento nos acercamos a un comedor en donde estamos y él estaba viendo el partido del Mundial y lo estaba viendo en mute, porque él se sentía culpable de poder ver el partido en un momento como este. Y justamente allí en donde nosotros tenemos que abordar, que nosotros nos sintamos movilizados, sensibilizados, estemos abocados a ayudar a otros, estemos también nosotros mismos viviendo situaciones a veces de cierta ansiedad, insomnio, lo que usted quiera, no desdice que usted pueda tener espacios de gratitud, espacios de entretenimiento que también nutren y que son necesarios. Entonces, tener este tipo de espacios es más que nunca necesario para poder respirar un poco más profundo y poder seguir adelante entendiendo la realidad que estamos viviendo. Vale. ¿Qué hacer con la susceptibilidad y esas ganas de llorar por la frustración? Porque debemos trabajar por los cambios que necesitamos, la impotencia, tratar de ayudar y sobre todo el dolor, tratar de hacer las cosas rutinarias. A eso me refiero yo con aceptar que nosotros estamos en una etapa que está caracterizada por eso. Si tú tienes que llorar y sientes las ganas de llorar, es una forma de exteriorizar esa movilización emocional que tienes. Lamentablemente, nosotros como adultos vivimos en la fachada de la normalización y dentro del mundo corporativo muchas veces eso también se premia, ¿cierto? Bueno, yo soy fuerte, yo puedo con todo. Pero justamente el drenar, el llorar es una forma de hacerlo. El hablar, el relatar esto, es una forma justamente de poder sobrellevar y poder controlar un poco más esa emocionalidad, pero desde la vivencia. Entonces, la sensación de impotencia es lógica. O sea, o sea, son reacciones naturales que yo más bien, una de las cosas que por eso comencé por allí, etiquetar que nosotros tenemos unas características que se derivan lógicamente como consecuencia de lo que vivimos, nos ayuda a entender que no podemos pedir ser los mismos de siempre. Esto aplica también para quienes trabajamos desde casa y tenemos que cuidar niños o adultos mayores al mismo tiempo. Mira, aplica incluso aún más, porque hay algo importante, ¿no? Y es que uno puede estar rodeado de personas y no necesariamente sentirse acompañado, sino solo. Yo en otros espacios he hablado de que los adultos productivos en una casa tienen que por una parte atender a niños, tienen que ser esos adultos responsables, pero también por otra parte tienen que atender a adultos ya mayores, que en cierta forma, vamos a decirlo así, también hay que verlos como niños. Y una persona que está trabajando a distancia probablemente no tiene ese compañero que está al lado que ve, oye, ya va, chico, mira, te hace falta este cafecito, te hace falta, no, no, parte un momentico, vamos a respirar. Entonces tenemos que ser capaces de desarrollar estos hábitos y poder buscar espacios de conexión para que aún estando dentro de nuestra casa, porque fíjense lo retador de esto, usted está en su casa y usted dirá, bueno, yo me siento seguro, pero probablemente te sientes solo. Entonces, bueno, ¿cómo conectarte con otro sin necesariamente revivir el tema en cuestión, sino simplemente en hablar de algunos temas o intereses que también sean relevantes? Muy buena pregunta, porque es una tarea que definitivamente las personas que trabajan a distancia tienen que tener muy presente. Vamos con la última pregunta. Recomiéndanos un ritual de cierre de jornada que funcione cuando el entorno sigue siendo incierto y no sabes qué va a pasar mañana. Mira, de nuevo, les dije al comienzo, ¿no? No hay fórmulas universales, pero yo me conecto particularmente y he visto mucha literatura al respecto con un tema de la gratitud. Lo que uno está haciendo en la vida, en mucha medida, tiene que ver con a lo que uno ha buscado hacer. Me refiero, uno está en el trabajo intentando lograr un objetivo que de alguna u otra forma va a lograr un bienestar a terceros y a nuestra propia familia. Poder cerrar una jornada teniendo un espacio de dar gracias a algo, a Dios, dar gracias a usted mismo porque lo logró, a que su familia le ha permitido que usted se pueda movilizar el trabajo.
la gratitud de alguna manera es una puerta de entrada a conectarte nuevamente con el propósito. Entonces, tener ese espacio a solas con usted, en donde usted se conecta, oye, gracias que hoy pude lograr esto, oye, me faltó esto otro, pero seguro lo puedo hacer mañana. Y que esa gratitud usted la puede externalizar. Parece mentira, pero hoy en este momento el agradecer al equipo no es un tema tonto. Oye, qué bueno, Luisa, que estás aquí. Oye, mira, que estás conectada haciendo esto cuando podrías estar haciendo otra cosa. Forma parte de ese lubricante que les digo que en este momento genera el vínculo. Entonces, tener un ritual al final de la tarde, para mí sin duda va de la mano de agradecer a otros y a uno mismo por lo que uno pudo hacer durante el día. Muy bien, Agnatón. En esa línea de agradecimiento, de corazón, gracias. Esto no solamente fue técnicas de productividad y cómo seguir, sino yo creo que un acto de compasión en medio de este caos, ¿no? Y buenísimo que viene alguien de temas que tiene el tema de la psicología, pero también del liderazgo, y eso creo que nos ayuda mucho y aporta. Bueno, el lunes continuamos con Reconstrucción 360 y a las 11 y estaremos hablando sobre planes y rutas de evacuación. Recuerden también que, bueno, reconstruir es reconstruirnos por dentro, ¿no? No sé si quieres cerrar con algo. No, darles las gracias a ustedes, felicitarlos por este espacio, darles las gracias a las personas que se conectaron y que entiendan que dentro de cada uno de ustedes tienen el poder para, en medio de una situación tan inédita como esta, poder transformar esta situación, buscar algún sentido personal que logre conectar con otros. Esto no se trata de olvidarlo, esto no se trata de volver a una normalidad, se trata de poder transformar para poder construir dentro y fuera lo que nos toca construir como venezolanos. Entonces, bueno, los abrazo a distancia y estoy seguro que vamos a poder sacar en la medida que cada uno de nosotros ponga ese granito de arena, de agradecer, de trabajar, una Venezuela probablemente distinta. Muchísimas gracias. Y es un abrazo.